En este vídeo vamos a analizar las consecuencias de la decisión de la administración estadounidense de interponer nuevas sanciones a la actividad, al sector petrolífero y gasístico venezolano. Para empezar, vamos a poner en contexto la situación. El pasado jueves terminó el plazo en vigor de la licencia 44. ¿Qué es la licencia 44? Bueno, pues al contrario que pueda parecer a marca de whisky o de ron, licencia 44 es simplemente una dávida que la administración estadounidense había concedido a sus empresas para que pudiesen operar en el sector petrolero venezolano. Esta especie de medida de gracia que había dado la administración estadounidense tiene, y ahora vamos a hablar de él, un profundo sentido político e ideológico. Pero fundamentalmente, desde un punto de vista práctico, lo que significaba era eso, que las empresas estadounidenses podrían operar en Venezuela. Vamos a aclarar un punto. Cuando hablamos de sanciones, da igual el tipo de sanción que sea, afecta al país que pone, interpone o aplica la sanción. Es decir, no afecta a lo demás. Por ejemplo, si Pemex, la petrolera nacional de México, quisiese comerciar con Venezuela, podría hacerlo sin ningún problema, porque las sanciones será puesto el gobierno de Washington, no el gobierno de Ciudad de México. Que luego el gobierno de Washington quiere aplicarla a Pemex también por colaborar con el régimen de Maduro, estoy poniendo un ejemplo, puede hacerlo, igual que el gobierno de México podría responder perfectamente a eso. Entonces hay algo que dejar muy claro. Las sanciones no es que se prohíba a cualquier empresa. De hecho, por ejemplo, la española Repsol ayer mismo renovó un acuerdo que tenía previamente desde, si no me equivoco, diciembre del año pasado, para realizar diversas funciones comerciales con la petrolera de Venezuela. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que dejar muy claro. En segundo lugar, hay que tener presente una cosa. Las sanciones petroleras vienen aplicadas de forma rigurosa por parte de la anterior administración estadounidense, la administración del presidente Donald Trump. Biden pertenece a un partido que es el Partido Demócrata, que antaño era un partido centrista, pero hoy en día es un partido que se ha escorado hacia la extrema izquierda. Es un partido de izquierda con una política cada vez más marcada de extrema izquierda. Y además, en cada elección que pasa, los candidatos de extrema izquierda obtienen más votos que los candidatos moderados del partido. Y esto es algo que hay que tener muy presente. La inmigración masiva, esa adulteración electoral que se ha producido con la llegada, por ejemplo, de más de 50 millones de inmigrantes hispanos a Estados Unidos, todo este proceso migratorio ha contribuido al auge de algo que nunca había existido entre los americanos que habían fundado y creado la nación, que era la izquierda. Estados Unidos siempre ha sido un país de trabajadores, y como país de trabajadores, pues la izquierda nunca había tenido ningún tipo de representación. Sin embargo, ahora las circunstancias han cambiado, la izquierda cada día avanza más en Estados Unidos y es posible que dentro de 1 o 2 décadas veamos a un ultraizquierdista dirigiendo Estados Unidos, como estamos viendo ahora mismo en Brasil, en España o como hasta hace unos días, unos meses, había en Argentina. Y esto que tenemos que dejar muy claro. Por lo tanto, Biden, porque yo soy español y hablo español, y en español no Biden, Biden que lo diga los que hayan nacido en Arkansas o en Dakota, Biden haya decidido, digamos, suavizar estas sanciones, levantar la mano ante las presiones que el sector de extrema izquierda, liderado por ese escuadrón terrorista islamista, que es el que está compuesto por las 4 ultracomunistas de Nueva York y demás estados basura americanos, había decidido suavizar las sanciones. Suavizar las sanciones intentando acercar posturas con la dictadura bolivariana. La realidad es que los hechos, una vez más, han vuelto a superar los discursos imaginarios del buenismo del dictador. Venezuela es una dictadura y, como tal, la administración de Biden no ha tenido más remedio que volver a poner unas sanciones que ya de por sí estaban, simplemente se había levantado la mano para contentar al sector de extrema izquierda del Partido Demócrata. Bien, ¿qué consecuencias va a tener esto? Pues tiene 2 tipos de consecuencias, una para el pueblo y otra para el régimen dictatorial comunista. Para el régimen comunista de Maduro esto no va a tener ningún tipo de sanción. Los dictadores son dictadores, los dictadores siempre hacen todo lo posible para que sus perros, que son los que los defienden, estén en unas buenas condiciones y por lo tanto ni el dictador Maduro ni toda la corte ultracomunista que le rodea va a sufrir nada. ¿Quién va a sufrir las sanciones? El pueblo. Personalmente,
considero que interponer sanciones a un país, da igual que sean sanciones económicas, deportivas, administrativas, políticas, me da exactamente igual. Imponer sanciones a un país siempre es negativo, porque al fin de cuentas las sanciones solo las va a pagar el pueblo. El dictador nunca va a poner sanción, nunca se va a ver afectado por las sanciones que le puedan poner. Yo siempre he sido partidario de una acción directa, es decir, de financiar una guerrilla o directamente intentar hacer como se intentó hacer con Hitler o con Castro y mandar matarle, quitártele del medio, pero poner sanciones, y ese es un canal de geopolítica, no es un canal ni para niños ni para fanáticos tarados, es un error mayúsculo y no sirve para nada, nunca ha servido para nada y no tiene pinta de que algún día vaya a servir para algo. Las sanciones, al final de cuentas, las paga el pueblo. ¿Quién está pagando las sanciones en Rusia? El pueblo ruso. El pueblo ruso ha dejado de tener restaurantes occidentales, ha dejado de poder comprar coches occidentales, ha dejado de poder utilizar teléfonos móviles occidentales. ¿Pero qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Que no se pueden comprar un teléfono Apple, o no se puede comprar un teléfono Samsung, o no se puede comprar un Toyota. Bueno, pues se compra un coche chino o se compra un móvil chino. Ya está, se acabó. Móvil van a tener, más bueno, más malo, pero van a tener móvil. Eso sí, de peor calidad. Pero para ellos, sí. Con el restaurante, lo mismo. Esto, por ejemplo, ahora la sanidad, no poder acceder a determinados medicamentos, a determinadas máquinas, a determinados ordenadores, vale, pues no podrán. Pero al final eso aquí no va a pagar Putin, no. El teléfono de Putin es una maravilla, Putin come todos los días caviar y Putin va en un pedazo coche blindado que se ha creado para él única y exclusivamente. El resto del pueblo que le dé. Porque al final la dictadura, los gobiernos reaccionarios, los gobiernos totalitarios, siempre están protegidos, ellos y su camarilla. El gobierno, el régimen, nunca, porque la palabra gobierno quizá deberíamos de reservarla para democracias, el régimen nunca corre peligro por unas sanciones. Lo hemos visto en Cuba durante 50 años y lo llevamos viendo 20 años en Venezuela. Es un gravísimo error. Por lo tanto, la lectura geopolítica de esta reapertura, digamos, de las sanciones va en dos planos. El primero de ellos es lo inservible, lo, pagano que resulta poner sanciones cuando quien realmente la va a sufrir, aquellos a los que tú, en teoría, estás intentando ayudar. Y en segundo lugar, es esa política dentro del Partido Demócrata, esa política de extrema izquierda que representa una serie de candidatos extremistas que están del lado de terroristas y de dictadores. No olvidemos que un sector del Partido Demócrata apoya abiertamente a los terroristas palestinos. Es muy probable, y por eso hemos creado este canal de geopolítica y por eso desde este canal de geopolítica de una forma didáctica, porque aquí no hacemos vídeos con efecto de sonido, ni como si estuviésemos rodando una película de Hollywood metiendo el efecto y demás, sino son vídeos pedagógicos ilustrados con otros clips de contenido audiovisual y con fotografías. Desde este contenido pedagógico que queremos hacer de este canal, hay que dejar muy claro que nadie se extrañe que al país al cual siempre hemos considerado como la madre de la democracia y siempre hemos considerado como el defensor de Occidente, tengamos que enfrentarnos a él y en el futuro sea un peligro para la propia supervivencia de Occidente. Ahora mismo Occidente se está enfrentando a dos factores fundamentales de peligro. Uno de ellos es la amenaza de potencias exteriores, que no es tan importante, y otro es la inmigración. La inmigración, por ejemplo, ha cambiado el mapa electoral de Estados Unidos, la inmigración está cambiando el mapa demográfico de Europa. Estamos viendo como entre el aborto y la baja natalidad, consecuencia de las políticas extremistas, cada vez hay menos europeos en Europa y hay más africanos y más extranjeros. Pero tengamos presente que por mucho que nos quieran vender, el propio presidente de Inglaterra es un hindú, es alguien de la India, por mucho británico que quiera ir, ni lo es ni lo va a ser siempre. Jamás, jamás de los jamases. Entonces, tengamos muy claro esto. Un partido demócrata cada día más escorado hacia la extrema izquierda y un sistema de sanción que no sirve para nada. Estados Unidos tendría, si quiere, capacidades de sobra para al menos intentar acabar de una forma eficaz con el dictador Nicolás Maduro. Poner sanciones solo sirve para hacer daño al pueblo. Poner sanciones
jamás sirve para hacer daño al régimen que oprime, al régimen que mata y al régimen que tortura a su propio pueblo. Y en último lugar, este análisis me gustaría terminarle con una pequeña reflexión. Una reflexión que debe de suponer que para aquellos que veáis este vídeo y lo estéis viendo hasta el final, os haga plantearos determinados temas, determinados conceptos. Venezuela era un país muy rico. Venezuela en los años 60 tenía mejores condiciones de vida que, por ejemplo, España, que, por ejemplo, Portugal o que, por ejemplo, Italia. Hoy Venezuela está a la altura de Etiopía, está a la altura de Burkina Faso, de Zimbabue. Hoy Venezuela es un país extremadamente pobre. Es un país que sufre todas y cada una de las precariedades que nos podamos imaginar. De hecho, en Venezuela están ocurriendo cosas dramáticas, como por ejemplo el fallecimiento de bebés en hospitales nada más nacer, consecuencia de las nefastas condiciones sanitarias que hay, o directamente la muerte por hambruna, algo que pensábamos que solamente se daba en África y en determinados países. Políticas reaccionarias, políticas demagogas, aquellas políticas que van en contra del desarrollo, del progreso y del futuro de los países, solo sirven para arruinar a estos países. Hemos visto cómo estas políticas han sido capaces de hacer que un país rico, gracias al petróleo como Venezuela, sea un país extremadamente pobre. Pero también hemos visto mucho más recientemente en México lo que ha pasado con el sector del petróleo, con la gasolina en Venezuela, en mexicana, que han llevado como consecuencias las políticas del presidente de México, el señor López Obrador, un presidente de extrema izquierda. Vemos en Estados Unidos la situación de completa y absoluta pérdida de derechos y de recursos que están sufriendo los ciudadanos estadounidenses. En Alemania estamos viendo un juego muy interesante entre el Partido Socialdemócrata, que es uno de los pocos partidos socialdemócratas que siguen siendo socialdemócratas en Europa, porque por ejemplo en España el Partido Socialista ha variado hacia la socialdemocracia, hacia la extrema izquierda. Hoy es un partido aliado de partidos neonazis y de partidos terroristas. Sin embargo, en Alemania sigue siendo un partido socialdemócrata, todavía no se ha escorado excesivamente hacia la extrema izquierda, pero sin embargo está gobernando con la extrema izquierda del partido Los Verdes, y muchas de estas políticas han llevado que, por ejemplo, los ciudadanos alemanes que trabajan en el sector primario, en la agricultura y la ganadería, se echen a la calle porque directamente las políticas de extrema izquierda, las políticas ecoterroristas, el ecologismo genocida, les ha arruinado. Tengamos siempre presente que cuando se antepone posiciones políticas demagogas al futuro, al desarrollo y al progreso de las naciones, al final, siempre quien acaban pagándolo son los ciudadanos, no son quien ponen las leyes absurdas y tiranas, son los ciudadanos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.